Y como último ejercicio de reflexión, pensar en las variables. Hasta ahora mostramos simplemente el ejemplo de lo que fue el detalle de los planes económicos, pero estamos con la idea de mapear distintos tipos de variables y distintos niveles de materialidad. En este caso tienen que ver con intervenciones directamente ligadas a la producción, pero también demografía, construcción de paisajes, las valorizaciones asociadas a aspectos étnicos son tremendamente centrales en los temas que nos ocupan. Y la pregunta por la etnia, por la clase, por el género, nos lleva directamente al centro del objetivo de este curso. ¿Cómo podemos hacer para que esta materialidad tan evidente, sobre todo iniciándonos, digamos, desde una historia económica o de una cuantificación específica, nos permita interpelar estos otros conceptos mucho más cualitativos sobre los cuales estamos parados? Y en este punto, una de las ideas también es ir pensando que cuando uno mapea una cuantificación, tiene que tener en vista las tramas de solidaridades detrás de lo que son las resistencias a la construcción de la invisibilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a esta idea que viene del ecofeminismo. Frente a una naturaleza reducida a recursos, frente a la destrucción sistemática de enormes ambientes, hay una perspectiva de género que se puede introducir porque, como dice Val Plumwood, las mujeres estamos mucho más cerca de la construcción de eso que sufre la desigualdad que otras personas, porque nosotras mismas hemos sido construidas desde esa naturaleza. Naturaleza caprichosa, naturaleza irracional, esta idea de lo femenino como pegado a lo reproductivo y como fuera, digamos, del tiempo de cambio, por la misma idea que los ciudadanos de los territorios nacionales no votaban. Porque cuando somos dueñas de nuestra libertad, básicamente corremos más riesgo de lastimarnos que de hacer lo que nos convenga. Hay un otro que debe decidir por nosotros, intervenir por nosotros, invertir por nosotras, antes que dejarnos, digamos, a nuestro libre albedrío a cometer los errores a donde nos lleva esta racionalidad intrínseca. Y esta idea de irracionalidad intrínseca no es solo de las mujeres, se va a proyectar también en los pueblos originarios en el espacio que nos ocupa. Esta idea de bárbaro se va a proyectar en las pequeñas comunidades, sean pueblos originarios o afectados por otras migraciones, se va a proyectar en todo aquello que se quiera construir como subalterno. Y un poco la construcción material de la cual acabamos de dar cuenta nos va a permitir abrir preguntas sobre esa otra trama de desigualdades que es en definitiva lo que realmente queremos visualizar. ¿Qué desigualdades se soslayan en la edificación material que vimos? Además de la del territorio que ya lo mencionamos, una directa, la etnia. Los pueblos originarios, esos que fueron sometidos y negados después de la campaña del desierto, que con distintas idas y vueltas son reconocidos en formas diferentes, nunca son los actores económicos del espacio. Los actores económicos son los grandes estancieros, que tienen muy poco reconocimiento en clave étnica y de hecho tienen poca adscripción familiar en la mayor parte de los casos de las grandes estancias. Y esta etnia es interesante porque a pesar de que han sido durante muchísimos años perseguidos por adscripción a lo mapuche, a lo tehuelche o a la parcialidad a la cual adhieran, no es tomado en muchos casos como parte del ejercicio de las reivindicaciones actuales, por ejemplo, por los grupos productores, porque las reivindicaciones han sido esencializadas por ciertas parcialidades políticas para justificar quiebres internos y diferencias antes que construcción de solidaridades. Nos ha pasado en grupo de productoras donde hay muchos pertenecientes a la comunidad mapuche que no quieren reconocerse a partir de la etnia, no porque la nieguen o porque no la valoren, porque la provincia y la nación ha hecho usos tan partidarios de estas adscripciones étnicas que prefieren reconocerse como mujeres productoras. De este modo, etnia y género se van a cruzar como las dos variables desde las cuales se está buscando construir algo diferente o pensar en otra clave o discutir si eso que han desarrollado para poder subsistir no debería ser la base para un mercado diferente.
Y es interesante porque en estos espacios no solo hay mujeres, también hay varones, pero como las actividades que realizan tienen que ver con esa economía de subsistencia, tiene que ver con el hilado doméstico, con el teñido, con la utilización artesanal de los recursos del entorno, entonces se entiende que es femenina. Aunque la hagan varones, no importa. ¿Por qué? Porque justamente está en ese conjunto de actividades de lo reproductivo, lo estable, que hoy por hoy se está pensando si no se puede transformar en otra cosa. Y ahí es donde encontramos a nuestros actores convertidos en monstruos. Monstruos interpelando el orden establecido, monstruos interpelando esta idea de armonía, monstruos que no necesitan haber sabido de qué forma se invirtió para entender que no forman parte del relato de lo provincial, ni de lo local, y que necesitan vincularse con otras lógicas. Y no lo hacen a partir del análisis documental, que es donde puede llegar uno. Lo hacen a partir de una vivencia, de una historia y de una tradición que les está enseñando a tejer la solidaridad, donde etnia, género, clase se van a cruzar fundamentalmente en lo que va a ser la resignificación de los paisajes. Otra de las variables interesantes para cuantificar y que nos permite este traslado entre lo cuantitativo hacia lo cualitativo son las leyes. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, pensando en la producción, cuando vamos a las leyes de emergencia económica nos encontramos con un dato fascinante en Río Negro de que prácticamente desde el año 58 hasta la actualidad se han firmado 7 declaraciones de emergencia por año, es decir, muchísimo. Es una provincia que desde su inicio prácticamente estuvo muy involucrada en la necesidad de pensar en situaciones de emergencia. Cuando vamos a cuáles son esas situaciones de emergencia, nos damos cuenta que el 50% tienen que ver con la propia administración. Crisis económica, crisis en educación, crisis en salud. Bueno, distintos momentos en distintos contextos que no han sido sencillos para la Argentina, pero el 50% tiene que ver con eso. El otro 50% tiene que ver con emergencias agropecuarias. ¿Dónde? En los Tres Valles. En 1960 hubo en la zona del Nahuel Huapi una explosión volcánica muy fuerte que tapó de cenizas la ciudad. Además hubo un terremoto, además se destruyó el puerto y además murió gente. Nada de eso se contempló en las leyes de emergencia económica. Estas cenizas no se quedaron en Bariloche, afectaron y cubrieron buena parte de la estepa. Nada de eso se consideró. Sí se consideró, sin embargo, la gran inundación del año 64 en la zona de Roca. Y hubo una ley enorme. No digo que con las leyes se resuelva, pero sí llama la atención que no haya leyes específicas hasta el año 2011 de las terremotos, volcanes, nevadas, sequías que afectaron a la zona andina. Sí hay leyes para la zona de estepa, que es bastante más limitada en cuanto a accesibilidad y presencia de infraestructura de cualquier orden. Pero hay una ley, de hecho, de emergencia permanente, como si la emergencia fuese la normalidad. Bueno, en estas leyes de emergencia, en la cuantificación, a dónde se preocupa, del tema que a uno le preocupa, ¿no? En cómo se ocupa y en quiénes afecta, por ejemplo, da pistas sobre la carga, digamos, de desigualdad que buscamos llevar a lo cualitativo. Esta idea no es tan original. Ya Judith Butler en El género en disputa lo marca. Ella marca cómo las leyes anclan la identidad y niegan la posibilidad de desigualdad, y ella, muy preocupada por la categoría sexo, lo muestra justamente como operando en un imaginario prediscursivo, como constituyente, como si no estuviese afectado por, digamos, esta trama de jerarquías sociales, desigualdades, bueno, todos niveles de tensiones. Otra idea también para cerrar es la que nos trae Adrián Escribano sobre la actividad depredadora del capital absorbiendo sistemáticamente lo que son las energías sociales. Ahí es donde es interesante pensar cómo el capital, cómo estas intervenciones económicas, no solo de privados, sino fundamentalmente de la mediación estatal, están constituyendo estas estructuras de desigualdad. ¿Qué variables? Lo van a definir cada uno para su caso. ¿Qué leyes? Cada uno para su caso. Pero sí un punto de partida después de estas clases va a ser justamente la definición sobre qué elementos hay que cuantificar,
para dar cuenta de la pregunta de orden cualitativo que nos origina como idea de estas primeras investigaciones.